La verdad, esta es una saga de la que quería hablar hace mucho, pero no me daba el tiempo. Sin embargo, ese día por fin ha llegado, me organicé y hoy hablaremos de Piratas del Caribe. Exactamente las 3 primeras películas que lo comenzaron todo. Hablo de La Maldición del Perla Negra, El Cofre de la Muerte y por supuesto, Piratas del Caribe en el fin del mundo. Antes de comenzar, recuerda estar suscrito para que no te pierdas de nada. Todo empieza con la pequeña Elizabeth Swann, la hija del gobernador, a bordo del barco al mando del teniente James Norrington. Ella vería a lo lejos a un niño en medio del agua y por eso la tripulación de su familia lo salvaría. Este niño es William Turner y al parecer venía de un barco inglés atacado por piratas. Elizabeth se daría cuenta que este niño tenía un medallón por lo que era un pirata, decidiendo ocultárselo al teniente Norrington. Momentos después sería la única que observa un barco pirata alejándose. Así pasa el tiempo y Elizabeth ha crecido, es una mujer adulta, quien aún posee el medallón oculto. Además mantiene una relación de amistad con Will Turner, quien ahora trabaja como herrero. Ambos serían más cercanos, pero las distancias sociales se los impide. Por otro lado, llegando al Puerto Royal, de la manera más épica conocemos al capitán Jack Sparrow, quien soborna a la aduana para no registrarse. Mientras Elizabeth y su padre asisten al nombramiento de Norrington como comodoro de la Compañía de las Indias Orientales, Jack empieza a buscar un nuevo barco el cual robar para continuar su travesía. Ahí distrae a los guardias contándoles sobre el Perla Negra, un barco pirata tripulado por fantasmas. Al mismo tiempo, el comodoro se animaba a decirle a Elizabeth que le gustaría casarse con ella, pero su vestido ajustado provocaría que caiga inconsciente al agua. Jack está cerca y al verla se lanza para ir a salvarla. Aquí vemos que al entrar en contacto con el agua, el medallón que tenía Elizabeth se activa, porque al parecer tenía un hechizo. Jack la rescata y descubre el medallón. Al descubrir que es un pirata, el comodoro decide sentenciarlo al paredón. Aquí Jack aprovecharía su distracción para tomar de rehén a Elizabeth y así luego de varias maniobras de acrobacia logra esconderse en una herrería. Aprovecha que el maestro está ebrio para usar a su mula para liberarse. Justo ahí llega Will Turner, pues es aquí donde trabaja. Pronto descubre a Jack y para que no escape lo reta a un duelo. Will demuestra ser hábil pues logra estar a la par e incluso desarma a Jack, pero este lo engaña con polvo para enseguida acorralarlo con su pistola. De repente, justo en ese momento, el maestro despierta y noquea a Jack justo cuando el comodoro llega. Por la noche, mientras Jack espera la horca en su celda, el famoso barco pirata, el Perla Negra, llega al puerto, comienza a bombardearlo y los piratas siembran terror en las personas. Un grupo de estos, liderados por Pintel y Ragetti, llegan hasta la casa de Elizabeth pues la quieren capturar para quitarle el medallón. Antes de que esto suceda, Elizabeth comprende la situación e invoca el Parley, un código pirata donde exige ver a su capitán. Al mismo tiempo, Will, que se encontraba luchando en las calles, observa que se le están llevando, pero antes de ir en su ayuda es noqueado por alguien. 2 piratas llegan hasta la celda de Jack y aunque lo reconocen deciden abandonarlo. Aquí también descubrimos que todos estos piratas realmente son muertos vivientes. Cuando Elizabeth llega al Perla Negra conoce al capitán Héctor Barbosa. Aquí les advierte que si no se marchan arrojará el medallón al mar, y cuando se le pregunta por su identidad ella prefiere mentir y dice llamarse Elizabeth Turner, lo cual llama la atención de toda la tripulación. Barbosa acepta el trato y ordena la retirada, pero decide llevársela. Al día siguiente, cuando Will escucha a los guardias decir que Jack conoce el Perla Negra, decide interrogarlo. Aquí, al descubrir que Will se apellida Turner, Jack acepta ayudarlo a encontrar a Elizabeth, y luego de que lo libere, ambos utilizan un bote submarino para infiltrarse en un barco de la marina y robárselo. El comodoro lo descubre, enseguida moviliza a sus hombres tras ellos, pero todo era un engaño para intercambiar de barcos, pues ellos dos no podrían zarpar solos. En el camino, Will descubre por Jack que su padre era un pirata y por eso aceptó ayudarlo. Por la noche llegan a la isla Tortuga, el lugar predilecto donde los piratas acuden para descansar. Aquí se reúne con uno de sus camaradas, Gibbs, y al revelarle que Will es el hijo de Turner, este acepta ayudarlos. Vamos a volver con Elizabeth, quien es citada por Barbosa para cenar. Ahí él le revela que el medallón es una de las 882 piezas de oro que los aztecas le dieron a Cortés para que dejara de perseguirlos, pero Cortés faltó a su palabra, lo que provocó que los dioses aztecas echaran una maldición para que quien robara el oro se convierta en un muerto viviente. Barbosa le explica que su tripulación encontró el tesoro en el pasado, pero solo cuando se lo gastaron se dieron cuenta que estaban malditos, pero ahora pueden salvarse ya que han logrado recuperar las monedas. Además, como la tienen a ella, usarán su sangre como pago. Elizabeth intenta escapar y es aquí donde descubre que todos los piratas son muertos vivientes, a causa de la maldición a la luz de la luna. Por la mañana, gracias a Gibbs, Jack ya tiene nueva tripulación. Así continúan su viaje siguiendo la brújula de Jack, la cual no apunta al norte, sino a lo que más desea, y en este caso es el Perla Negra. Al mismo tiempo, este barco de
de Barbosa desembarca en la Isla de la Muerte. Momentos después, Jack y los suyos también llegan. Aquí Will descubre que Jack era el capitán del Perla Negra, pero fue traicionado por Barbosa, su segundo al mando, y mediante un motín fue abandonado en una isla perdida con una pistola de una sola bala para que se suicide. Pero Jack logró escapar al hacer una balsa con tortugas y ahora busca vengarse de Barbosa. Hasta incluso guardó la pistola con esa bala para él. Jack y Will se infiltran en la cueva de la isla donde observan a Barbosa iniciando el ritual. Jack prefiere esperar el momento adecuado para actuar, pero Will no lo acepta, así que lo noquea. Al mismo tiempo, Barbosa devuelve la última moneda bañada en la sangre de Elizabeth, pero enseguida comprende que no pasó nada y que en realidad ella no es hija de Bill Turner, Bootstrap, el antiguo dueño del medallón. Mientras los piratas están por iniciar un motín contra Barbosa, Will llega hasta ella y se la lleva. Justo aquí Jack despierta y para no morir invoca el Parley. De nuevo en el barco, Will les dice a todos que Jack no sobrevivió, así que los convence de marcharse. Sin embargo, Jack sería encontrado y sería sometido, pero se salvaría al revelar que conoce al verdadero hijo de Bill Turner. Vamos a volver con Elizabeth, quien decide devolverle el medallón a Will explicándole que lo robó para salvarlo. No pasa mucho hasta que el Perla Negra se acerca a Will y a Elizabeth. Para intentar alejarse, arrojan las cosas pesadas del agua, pero no funciona, así que deciden hacerles frente y atacarlos con todo menos balas, ya que las habían arrojado al mar. Gracias a esto, Jack logra liberarse de su celda. En medio de todo este desmadre, Will recuerda que el medallón no está seguro, pero por ir a buscarlo termina atrapado. Jack regresaría al barco, pero solo puede ver cómo el mono le lleva el medallón a Barbosa. Todos menos Will son capturados. Aquí, Elizabeth observa cómo el barco explota con Will dentro. Sin embargo, este aparece en el Perla Negra y al revelar su identidad intercambia la vida de Elizabeth y la tripulación a cambio de salvarse. Barbosa acepta, pero como es un pirata decide abandonarla a ella y a Jack en la misma isla desierta del pasado. Aquí Jack le revela que logró escapar gracias a que fue rescatado por traficantes de ron. Dicho esto, aconseja pasar los días bebiendo. Elizabeth acepta, aunque vemos que todo era un engaño para usar el ron como señal de humo mientras él dormía. Pronto son rescatados por el Comodoro. Aquí Elizabeth acepta casarse con él a cambio de ir a rescatar a Will. Mientras esto pasaba, William Turner le pregunta a Pintel sobre su padre. Este le revela que antes formaba parte de la tripulación, pero se opuso a traicionar a Jack Sparrow y pensaba que se merecían la maldición. Por eso Barbosa lo ató a un cañón para que se hundiera en el mar, y en ese momento comprendieron que solo con su sangre se rompería la maldición. Cuando el Comodoro y Jack llegan a la isla, este se las ingenia para que aparten a Elizabeth para que no les cuente sobre la maldición y para que lo dejen infiltrarse buscando una rendición. Así se reúne con Barbosa y antes de que derrame la sangre de Will le explica que la marina los tiene rodeados, aunque vemos que el Comodoro decide desobedecer a Jack y desembarca a sus hombres. Jack le propone a Barbosa no romper la maldición todavía para apoderarse del barco de la marina. Para esto quiere que le devuelva el Perla nombrándolo capitán bajo su mando, como nuevo Comodoro Barbosa. Mientras lo dice, Jack se roba una moneda obteniendo así la maldición. Barbosa acepta y manda a sus hombres, quienes avanzan bajo el agua mientras Pintel y Ragetti actúan como distracción vestidos de mujeres. Mientras los piratas abordan el barco sigilosamente, vemos que Elizabeth logra escapar a tiempo. Enseguida la batalla entre los marinos y los piratas zombies empieza. De nuevo en la cueva, de repente Jack decide traicionar a Barbosa entregándole un sable a Will para que juntos lo enfrenten a él y a sus hombres. Mientras tanto, Elizabeth llega al Perla y aunque por culpa del mono es descubierta, logra llegar hasta su tripulación. Cuando el Comodoro descubre que su barco está siendo atacado, ordena regresar abandonando la misión. Barbosa está tan confiado que se deja apuñalar solo para devolverle el golpe. Sin embargo, aquí descubre que Jack también está maldito, ya que se robó una moneda. Así, el intercambio de golpes continúa sin ningún ganador claro. Al mismo tiempo, ya libres, Elizabeth y la tripulación de su noviecito les pide apoyo para ir a ayudar a Will y a Jack, pero ninguno se atreve a arriesgarse, así que debe ir sola. El Comodoro por fin regresa a su barco y se une a la batalla con sus hombres. En medio de esto, Ragetti pierde su preciado ojo de madera. Elizabeth llega justo a tiempo para salvar a Will. Juntos logran atrapar a los 3 piratas de Barbosa y lo hacen explotar. Al ver esto, Jack derrama su sangre en su moneda y se la arroja a Will, al mismo tiempo que Barbosa apuntaba su arma contra Elizabeth, pero antes de disparar, este recibe el disparo de Jack y enseguida descubre que Will Turner acaba de romper la maldición, así que ya no es inmortal y por ello muere. Lo mismo sucede con sus hombres en el barco del Comodoro, pues al ser mortales de nuevo solo les queda rendirse. A pesar de haberlos ayudado, Elizabeth y Will deciden traicionar a Jack y entregarlo al Comodoro para que Will sea perdonado. Y es así que la mañana siguiente todo apunta a que Jack será colgado en la horca, pero ahí llegaría Will Turner, quien luego de confesarle su amor a Elizabeth, utiliza su sable para impedir la muerte de Jack y se enfrenta al verdugo para liberarlo, aunque enseguida son rodeados. Para que no los maten, Elizabeth se pone en medio y deja en claro que su corazón le pertenece a Will, partiendo el corazón del débil Comodoro en dos. Jack aprovecha la distracción para arrojarse al mar, donde vemos que el Perla Negra se acerca para salvarlo. Al mismo tiempo, el Comodoro
comodoro resulta ser alguien comprensivo, pues acepta los deseos de Elizabeth y perdona a Will. Además, decide darle un día de ventaja a Jack antes de ir tras él. Cuando Jack regresa al Perla, recupera su puesto de capitán y ordena adentrarse en el océano siguiendo su brújula. Así termina la primera película Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Todo continuaría con el cofre de la muerte. Y es que un tiempo después ha pasado. Exactamente, estamos en el día de la boda de Elizabeth y Will Turner, pero justo ahí serían arrestados por Lord Cutler Beckett por haber liberado a Jack Sparrow. Y aunque el comodoro también tiene una orden de arresto, vemos que se salva, ya que hace poco se marchó al renunciar a su título. Todo porque una mujer lo dejó. ¿Qué fue, mano? Cuidado. Por otro lado, vemos que Jack Sparrow logra escapar de la prisión de una isla al esconderse en el ataúd de un muerto, con el cual regresa hasta el Perla Negra. Aquí le muestra a su tripulación que consiguió un trapo con el diseño de una llave, y con este mapa irán a buscarla. Así inician su viaje. Al mismo tiempo, en el puerto Royal, Beckett convence a Will Turner de reunirse con Jack Sparrow en su nombre y ofrecerle el perdón de la corona a cambio de su brújula, ya que la brújula que tiene Jack dirige a las personas a lo que más desean, y para que Will no se niegue le ofrece su perdón y el de Elizabeth. Mientras tanto, Jack comienza a tener problemas para fijar su rumbo, pues su brújula no logra fijar un punto cardinal en concreto, pues al parecer desea muchas cosas. Así que para pensar bien decide ir a por unos roncitos, baja a la bodega, donde se encuentra con Bootstrap, Bill Turner, el padre de Will. Este le explica que luego de oponerse al motín donde Jack Sparrow fue traicionado, Bill quedó amarrado a un cañón y fue arrojado al océano, donde por culpa de la maldición no podía morir. Sin opciones, decidió unirse a la tripulación de Davy Jones en el holandés errante, y es el mismísimo Davy Jones que ahora lo ha mandado a buscarlo, porque Jack hizo un trato con él. Aquí nos enteramos que fue Jones quien sacó el Perla Negra del fondo del océano. A pedido de Jack Sparrow, Jack se convirtió 13 años en su capitán, pero luego de este tiempo Sparrow debería entregarle 100 años de trabajo duro en el holandés errante, y como parece que no va a cumplir su trato, Davy Jones planea enviar al Kraken tras él siguiendo el rastro de su marca maldita. Al escuchar esto, Jack entra en pánico, perdiendo su sombrero, y ordena ir a la tierra de inmediato, ya que Davy Jones solo puede pisar tierra una vez cada 10 años. Al amanecer, cuando unos pescadores encuentran el sombrero, enseguida son devorados por algo. Por supuesto, hablo del Kraken. Luego de contarle la situación a Elizabeth, Will comienza su búsqueda por los puertos y por Tortuga, y no pasaría mucho hasta que llega a una isla donde se encuentra el verdadero Perla Negra. Will se adentra en esta isla siguiendo los rastros, pero enseguida es capturado por una tribu nativa, tribu que resulta ser caníbal, y vemos cómo se lo llevan ante la presencia de su rey, quien resulta ser Jack Sparrow, y finge no conocer a Will. Por la noche, el gobernador utiliza sus contactos con la corona para liberar a Elizabeth con destino a Inglaterra. Sin embargo, al llegar al muelle descubre que su capitán fue asesinado por Mercer, la mano derecha de Beckett, pero vemos que Elizabeth ya escapó de ahí, pues sorprende a este sujeto en su casa. Aquí lo obliga a firmar el perdón de Jack y se marcha en búsqueda de Will Turner. Por otro lado, vamos a volver a ver a Pintel y a Ragetti, quienes lograron escapar de la prisión gracias a que domaron al perro con las llaves. Estos también llegan a la isla y al ver al Perla Negra sin dueño planean llevárselo con la marea alta. Cerca de ahí, Will Turner se reúne con Gibbs y otros piratas también cautivos. Gibbs les explica que si bien Jack Sparrow ahora es el dios de los nativos, pronto ascenderá al más allá como un dios, pues será comido por todos, como una tradición. Pero Jack obviamente no planea morir, así que aprovecha la distracción de los nativos para intentar escapar, aunque vemos que enseguida es capturado. Al mismo tiempo, los prisioneros trabajan en equipo para comenzar a escalar. Unos cuantos mueren alertando a los nativos, pero esto le daría más tiempo de vida a Jack Sparrow, tiempo que utiliza para liberarse lo suficiente corriendo. Los que no pueden liberarse son los prisioneros y por ello deben rodar y correr dentro de su jaula. Pronto, gracias a una gran caída, se liberan. Jack también sufre, pues luego de un gran salto con un palo comienza a caer atravesando varios puentes, aunque al final por fin se libera por completo. Will y los demás son los primeros en llegar al Perla Negra, y aunque Jack lo tiene complicado, pues estaba siendo perseguido por los nativos, también llega, quienes como ahora lo han visto escapar notan que hay un perro, así que igual habrá cena. En el barco, Jack acepta darle la brújula a Will a cambio de que este le consiga la llave. Vamos a volver con Elizabeth. Vemos que se infiltró en el barco del capitán Bellamy, aunque por culpa de su vestido los marineros ya saben que se trata de una mujer. Mientras tanto, Jack y los suyos se adentran en un río. Gibbs les revela que Jack le teme al mar abierto por culpa del Kraken. Al atardecer llegarían a la casa de la tía Dalma, una antigua amiga de Jack. Al verlos, reconoce enseguida a Will. Jack le entrega el mono inmortal como pago y a cambio le pide información sobre la llave y su cofre. Aquí vamos a conocer la historia de origen brutal de Davy Jones, pues resulta que en el pasado Davy se enamoró de una mujer que le causó tanto dolor que decidió extirparse el corazón él mismo para guardarlo en un cofre, el cual abriría esta llave que Jack está buscando, pero esta llave la tendría el mismísimo Davy Jones bien resguardada. Y luego de que la tía Dalma descubre que Jack tiene la mancha negra, ella le entrega un jarrón con tierra para su protección, y como último favor les da la dirección de Davy Jones. Una vez cerca, Jack manda a Will y le dice que si es capturado debe decir que fue enviado como parte del pago de su deuda. Will llegaría a un barco destruido
destruido donde enseguida es rodeado por criaturas mitad hombre mitad animales marinos que lo capturan. Al despertar conocería a Davy Jones, quien le propone a los sobrevivientes servirle por 100 años a cambio de su vida. Para salvarse, Will menciona que llegó por Jack. Esto hace que Davy descubra a Jack en el Perla, pero luego de discutir llegan a un nuevo acuerdo, donde Jack deberá entregarle 99 almas más, a cambio de la suya durante los próximos 3 días, y para ello le quitan la mancha negra de la mano. Mientras tanto, Elizabeth utiliza su vestido para engañar a los tripulantes como si fuera un fantasma que desea ir a Isla Tortuga. Por eso Jack empieza a reclutar a su nueva tripulación para entregarla a Davy Jones, la cual será de puro indigentes. Aquí se reencuentra con Norrington, quien todavía quiere matarlo. Esto desata una breve pelea que termina solo cuando Elizabeth llega y lo noquea. Mientras ella acude en su ayuda, vemos que Mercer los observa de cerca. Al mismo tiempo, en el holandés errante, Davy Jones ordena a Turner asegurar el cañón, pero Will y Bootstrap no saben a qué Turner se refieren, lo que ocasiona se confundan, hagan un desastre, y como todo es culpa de Will, debe ser castigado. Cuando Davy se entera que es hijo de Bill Turner, le ordena a él mismo azotar a su hijo. Tras el azote, Will le dice a su padre que ha venido a este barco en busca de una llave. Ahí, en un pasaje oculto del barco, un tripulante olvidado les revela que para asesinar a Davy Jones deben apuñalar el corazón del cofre. Sin embargo, no les revela más. Al mismo tiempo, Elizabeth y Jack por fin se reencuentran y al saber que va tras Will, este le cuenta que su novio está prisionero en el holandés errante y que para salvarlo deben encontrar el cofre de Davy Jones. Para ello le entrega su brújula, obteniendo así el rumbo. Ya enterado de la situación, Beckett habla con el gobernador y lo convence de que le dé su lealtad, su autoridad y su influencia a cambio de rescatar a Elizabeth. Estamos en el holandés errante. Para conseguir la llave, Will reta a Davy Jones a un juego de dados, donde apuestan su alma a cambio de la llave, pero Will iba a perder de no ser por su padre quien se suma al juego. Al final, el perdedor resulta ser Bill Turner, su padre, lo que provoca que su hijo gane su libertad, pues su padre cumplirá sus años de servicio. Ahí Davy Jones le dice la famosa frase: desembarca cuando quieras. La próxima vez que pisemos tierra. Sin embargo, el objetivo real de Will Turner era conocer el paradero de la llave. Esa noche, con ayuda de su padre, se infiltran en el camarote de Jones, y mientras este duerme le roba la llave, y luego de prometerle a su padre que lo liberará de su maldición se marcha. Al amanecer, cuando Elizabeth le cuenta los deseos de Beckett por su brújula a Jack, él comprende que este también está buscando el cofre para manipular a Davy Jones, y así ser el amo del mar. Will llega hasta el barco del capitán Bellamy, pero cuando Jones descubre que fue robado, decide enviar al Kraken, quien sin ningún esfuerzo destruye el barco y lo mata, aunque vemos que Will sobrevive lanzándose al mar y se infiltra en el holandés errante sin ser descubierto. Al darse cuenta que el cofre corría peligro, Davy Jones fija curso a la isla Cruces, donde se encontraba resguardado. Mientras tanto, Jack Sparrow y Elizabeth se la pasan tirándose indirectas de amor, pues al parecer ambos sienten algo por el otro. Jack incluso le propone matrimonio, pero es rechazado, aunque luego vemos que ella casi lo besa intentando seducirlo, pero Jack la rechaza al ver que su marca ha regresado, pues el Kraken va a ir a por él. El Perla llega primero a la isla Cruces y una vez ahí, gracias a la brújula, encuentran en dónde buscar el cofre. Pronto también llegaría Davy Jones, pero su maldición le prohíbe pisar tierra antes de que pasen 10 años. Por ello, envía a sus hombres. Cuando por fin tienen el cofre, Will Turner aparece detrás suyo con la llave. Luego de contarle a Elizabeth que Jack lo utilizó para pagar su deuda, planea apuñalar el corazón de Jones, pero Jack lo detiene, pues si lo hace nadie podrá detener al Kraken. Al conflicto se suma Norrington, pues se da cuenta de que si entrega el cofre a Beckett conseguirá su perdón y será redimido. Entonces los tres comienzan a luchar mientras Elizabeth les pide a gritos que se detengan. Al ver esto, Pintel y Regedi deciden aprovechar para robarse el cofre. Al mismo tiempo vemos que los hombres de Jones ya están en la isla. La batalla de los tres se extiende hasta un viejo molino, donde luego de trabajar en equipo Jack es acorralado y Norrington está por matarlo. Pero justo ahí Jack le hace ver que quien en realidad arruinó su vida quitándole a su prometida fue Will Turner. Por eso Norrington lo confronta y Jack aprovecharía para escapar. Al mismo tiempo, Elizabeth alcanza a los dos piratas que al ver que está desarmada intentan castigarla, pero en ese momento llegarían los hombres de Jones, así que deben unirse para enfrentarlos. Ahí el cofre terminaría en mano de uno de estos, pero Jack lo tendría arrojándole un coco en la cabeza. Así abre el cofre y se roba el corazón. Al final todos terminan en la playa, donde Norrington observa que el corazón está en el jarrón de arena. Entonces decide llevarse el cofre a la isla con los hombres de Jones, siguiéndolo. Aquí se los entrega y consigue escapar. Momentos después, Jack y los demás son interceptados por el holandés errante, y cuando Davy Jones descubre que al parecer Jack tiene su corazón, ordena disparar. Sin embargo, el Perla Negra es más rápido y logran escapar de su alcance. Ya a salvo, las turbulencias hacen que se le rompa el jarrón de tierra a Jack, descubriendo que en realidad no posee el corazón. Y no solo eso, pues Will Turner también se da cuenta que están siendo atacados por el Kraken, así que ordena alistar los cañones y gracias a esto consigue herirle varios tentáculos, haciendo que se retire por unos instantes. Mientras se preparan para el siguiente ataque juntando la pólvora, vemos que Jack decide escapar en un bote. Momentos después, el Kraken regresa y esta vez
no pueden hacer nada contra él. Al ver esto, Jack volvería a consultar con su brújula, cuando el Kraken atrapa la pólvora. Will queda enredado con ella, haciendo que Elizabeth se distraiga y no puede disparar por ser atacada, pero en ese momento se daría cuenta de que Jack Sparrow ha regresado, y vemos que este se encarga de darle el tiro perfecto, haciendo que exploten sus tentáculos, logrando que por un momento el Kraken se retire otra vez. Sin opciones, Jack ordena abandonar el Perla Negra para escapar mientras el Kraken lo destruye. A continuación, Elizabeth le agradece a Jack por volver dándole unos besos, pero todo era una vil trampa para esposarlo al Perla, ya que el Kraken en realidad lo quería solo a él. Así se marcha, abandonándolo, y le hace creer a los demás que él se está sacrificando. Momentos después, Jack Sparrow lograría liberarse con la grasa de la lámpara. Sin embargo, es demasiado tarde. Justo ahí, el Kraken regresa mostrando sus dientes, pero como el gran pirata que es, Jack decide morir luchando frente a frente contra la bestia. Al darse cuenta de la muerte de Jack, Davy Jones se siente satisfecho, pero cuando abre el cofre descubre que su corazón no está. Pronto veríamos que Norrington lo tiene, y se lo acaba de entregar a Beckett a cambio de recuperar su honor y su título. Tras estos acontecimientos, Elizabeth, Will Turner y los demás sobrevivientes acuden a la casa de la tía Dalma, donde ella les revela que existe una forma de revivir a Jack Sparrow, pero para esto tendrán que ir al fin del mundo, además de ser guiados por un capitán que conozca esas aguas, y para ello les presenta al Capitán Barbosa. ¿Será que se tomó el trabajo de revivirlo? Así terminan los acontecimientos de Piratas del Caribe parte 2, El Cofre de la Muerte. Todo continuaría con Piratas del Caribe en el fin del mundo. Ahora la Compañía de las Indias Orientales está al mando de Lord Beckett, y tiene más éxito que nunca en la persecución de piratas. Ahora son más despiadados con estos, pues ni los niños se salvan de la horca. Por otro lado, volvemos a ver a Elizabeth y el Capitán Barbosa, junto a la tripulación avanzando en las tierras de Singapur, mientras se ocultan de Mercer y sus hombres. Estos dos son llevados ante la presencia del capitán Sao Feng, mientras Gibbs y los demás esperan escondidos por si algo sale mal. Barbosa le menciona que necesita una nave con ayudantes para su viaje. Sao lo interrumpe para decirle que sus hombres capturaron a un ladrón que intentó robarse su mapa a la puerta distante, y cuando les enseña que se trata de Will Turner, descubre que es su compañero y menciona que es obvio que planea ir a los territorios de Davy Jones. Entonces Barbosa le entrega una réplica de la moneda de Jack Sparrow, revelándole que ha llegado el momento de que la hermandad de piratas, de la cual ambos son parte, se reúna para detener a Beckett y los Comodoros. Para ello necesitan revivir a Jack Sparrow, ya que él posee una de las 8 piezas necesarias para la guerra. Enseguida, Sao descubre que hay un infiltrado por su tatuaje falso y está por iniciar una batalla, pues cree que lo van a traicionar, pero en ese momento aparece la marina, pues el infiltrado era suyo. Pronto son acorralados por las armas de fuego, pero gracias a Gibbs y los demás logran salir. Vemos que en el lugar también estaba la tía Dalma ayudando con explosiones. En un momento, Will Turner confronta a Sao mientras son observados por Mercer. Aquí le ofrece un trato donde menciona que traicionó a Barbosa porque quiere su ayuda para recuperar el Perla Negra para liberar a su padre. A cambio le dará lo que necesita para tener un pacto con Beckett. Así Will regresa con la tripulación de Barbosa con el mapa, más hombres y un nuevo barco, diciendo que logró convencer a Sao Feng de unírseles. Pero aquí vamos a descubrir a qué se debe el éxito de Beckett, y es que en realidad el holandés errante se está encargando de aniquilar a los piratas, a todos los que navegan en el mar, esto porque posee el corazón de Davy Jones. También veríamos al pobre diablo de Mercer regresar con Beckett para entregarle la moneda como una de las 8 piezas y revelarle, gracias a un informante, que existe la hermandad. Nuestros protagonistas llegan a los gélidos territorios del fin del mundo, donde vemos que no logran descifrar el mapa y se adentran en un glaciar en busca de los territorios de Davy Jones. Y luego de mucho tiempo por fin volveríamos a ver esta vez a un melancólico Davy Jones que parece extrañar más que nunca a su viejo amor. Justo aquí es interrumpido por Beckett, quien le informa que se mudará al holandés errante para que Jones obedezca y no asesine a los piratas, pues necesita interrogarlos. Para ello lleva su corazón y amenaza con apuñalarlos si se niega, y por las dudas le ordena asesinar al Kraken. Mientras tanto, al mismo tiempo, nuestros protagonistas, luego de vagar sin rumbo por el fin del mundo, terminan cayendo por una cascada. A continuación volveríamos a ver a Jack Sparrow y sus clones imaginarios en el Perla Negra. Él estaba varado en el desierto en el mundo de los muertos, pero todo se solucionaría cuando un cangrejo de piedra se apiada de él y llama a los suyos para que muevan el barco. Cerca de ahí desembarcan nuestros protagonistas y son testigos del regreso de Jack Sparrow y el Perla Negra. Ya reunidos, al principio Jack cree que todo es una ilusión, pero al darse cuenta de la situación comprende dónde está, en el mundo de los muertos. Aquí aprovecha para revelarle a Will que murió por culpa de Elizabeth, y aunque desconfía de la mayoría, debe aceptarlos ya que ellos tienen el mapa. Mientras Jack y Barbosa compiten por decidir quién es el capitán, vemos que la relación de Will y Elizabeth empeora cada vez más por las mentiras. Por la noche,
noche, cuando Pintel y Ragetti observaban a las almas en el mar, la tía Dalma les explica que antes eran transportadas por Davy Jones, quien estaba obedeciendo a la diosa Calypso, y cada 10 años este podía pisar la costa solo para visitarla como su amada. Sin embargo, Davy Jones se convertiría en un monstruo al desobedecer. Pasado esto, los recién muertos llegan en bote, entre los cuales están el gobernador, el padre de Elizabeth. Al verlo, ella descubre que su padre fue asesinado al enterarse de la importancia del corazón de Davy Jones en manos de Beckett. Al día siguiente, cuando el sol comienza a ocultarse, la tía Dalma explica que si no se marchan al anochecer, no podrán escapar nunca más. En ese momento, gracias a sus alucinaciones, Jack descifra el acertijo del mapa, donde estaba escrito que el sol cae y se alza. Así hace que todos lo sigan de un lado a otro en la nave, y llegado el momento logran darle la vuelta para así regresar al mundo de los vivos. Jack no quiere pelear contra Davy Jones y está dispuesto a todo para escapar. Pero nadie muere, pues sus pistolas están mojadas. Ya en la isla, al ver el cuerpo del Kraken muerto, comprende que debe luchar. Sin embargo, de repente son traicionados por los hombres de Sao Feng, pues vemos que este ha regresado y aquí descubre que fueron traicionados por Will Thorner. Sao captura a Jack y se lo entrega a Beckett como parte de su pacto de paz, mientras Will también es traicionado por Sao y luego también traicionado por Beckett, pues no planea entregarle el Perla Negra como acordaron. Aquí Barbosa le revela que necesitan a la hermandad para liberar a Calypso, a quien tiene en su forma humana. Sao cree que Elizabeth es Calypso y acepta una tregua a cambio de ella. Al mismo tiempo, Jack estaba por ser asesinado, pero de repente el lugar es bombardeado. A último momento hace un trato con Beckett y con mucha suerte logra escapar de nuevo al Perla Negra. Y eso que lo hice sin una gota de ron. Donde ordena encarcelar a Will de inmediato. Más tarde, Sao Feng viste a Elizabeth como una diosa y le revela que él se opuso a su aprisionamiento en una forma humana. Para no morir, ella le sigue el juego, pero de repente son atacados por el holandés errante. Sao es herido y antes de morir le entrega una de las 8 piezas y la nombra capitana de su tripulación. Ya capturados, al verla, Norrington intenta salvarla, pero ella prefiere quedarse con su gente y acepta la prisión. Aquí pronto conoce a Bootstrap, Bill Thorner, el padre de Will, y le cuenta que su hijo en realidad busca salvarlo, pero él le deja en claro que si lo hace, su hijo no podrá volver con ella. Al día siguiente, Beckett recibe un mensaje indicándole el camino hacia la hermandad, y pronto descubrimos que se trataba de Will Thorner, quien escapó de prisión pues busca la libertad de su padre por medio de Beckett. Jack lo descubre y le ofrece un trato donde Jack mata a Davy Jones y ocupa su lugar. Para que funcione, le entrega su brújula y lo arroja al mar para que llegue al holandés errante. En dicho barco vemos que Norrington decide liberar a Elizabeth y a sus hombres. Ella le pide que la acompañe, pero debe quedarse para hacer tiempo, aunque esto provoca que Bill Thorner lo asesine. Todo esto inicia un motín, pero cuando Davy Jones vuelve a ver que Mercer posee la llave, regresa a obedecerlo. Nuestros protagonistas llegan a la isla del naufragio y aquí Barbosa decide encarcelar a la tía Dalma, pues se nos revela que en realidad ella es Calypso, con quien acordó liberarla a cambio de aniquilar a Beckett y a Jones. Tras esto, cuando Beckett se reúne con Davy Jones, descubre que ahí estaba Will, que Jack está vivo y que la hermandad planea liberar a Calypso. Al escucharlo, Will Thorner comprende que fue Jones quien ayudó a encarcelar a la diosa. Al final, todos llegan a una alianza donde se prometen la libertad de Bill Thorner, la muerte de Jack y la muerte de Calypso, y para ello Will les muestra que posee la brújula para llegar a la isla del naufragio. En dicho lugar vemos que la hermandad se reúne. En ella se encuentran los capitanes que entregan sus piezas de 8 para confirmar que merecen ser escuchados. A este lugar también llegaría Elizabeth y propone pelear. Los piratas no están de acuerdo, entonces Barbosa propone liberar a Calypso para que enfrente a Beckett, pero como la mitad está en desacuerdo pues saben que Calypso los odia, esto comenzaría una batalla campal entre ellos. Cerca de ahí, Davy Jones llegaría a la celda de Calypso. Aquí le pregunta por qué luego de haber cumplido los 10 años de trabajo duro transportando las almas, cuando fue a buscarla ella ya no estaba. Calypso se excusa diciendo que lo hizo porque es su naturaleza y le promete que cuando sea libre le dará su corazón para estar juntos y destruirá a la hermandad como venganza. Con estas palabras, Davy Jones se marcha. En la otra parte, el conflicto se termina cuando Jack toma la palabra. Él se opone a liberar a Calypso y propone luchar para luego salir escapando. Pero como solo el pirata rey puede declarar la guerra, Barbosa solicita al capitán Tig Sparrow, guardián del código y padre de Jack. Este se presenta junto al perro de la isla y luego de leer el código se llama a elecciones por consejo de Jack. Los capitanes proceden a votarse a sí mismos. Sin embargo, cuando es el turno de Jack, este escoge a Elizabeth. Ya como reina, Elizabeth ordena prepararse a todos para la guerra. Al ver esto, Barbosa hace que Ragetti se robe las 8 piezas en secreto. Al amanecer, la hermandad observa cómo el ejército de Beckett entero acaba de llegar. Como la desventaja es obvia, deciden reunirse con Beckett y los suyos. Aquí Beckett revela que fue Jack quien los entregó a los piratas por medio de Will. Al escuchar esto, Elizabeth decide intercambiar a Jack por Thorner, pero antes de que se marche, Barbosa lo ataca quitándole su pieza de 8 y le advierte que si confiesa algo, él también lo hará. Tras esto, Beckett les ofrece
ofrece piedad a alguno de ellos, pero Elizabeth decide continuar la guerra para vengar a su padre. De vuelta, en el Perla Negra, Barbossa los traiciona pues les quita la pieza de 8 a Elizabeth y procede a liberar a Calypso. Antes de que pueda hacer algo, Will Turner le revela que fue Davy Jones quien le dijo a la hermandad cómo capturarla. Al escuchar esto, Calypso se hace gigante y cuando Barbossa le pide destruir a sus enemigos, ella decide marcharse en forma de cangrejos, pues en realidad los odia a todos como para ayudarlos. Así los piratas se ven rendidos, pero Elizabeth lo soluciona dando un discurso motivacional sobre la libertad y el valor de los piratas. Así los capitanes elevan sus insignias listos para la guerra. Sin embargo, al parecer Calypso quiere que todos mueran por igual, pues provoca una tormenta y crea un remolino infinito en medio de ellos. Barbossa, al ver que el holandés errante se acerca, ordena adentrarse en el remolino para luchar. Mientras tanto, Jack Sparrow recuerda cómo fue liberado por Will Turner y utiliza el mismo método para liberarse ahora. Una vez que el holandés errante y el Perla Negra están de frente, Barbossa y Davy Jones ordenan disparar los cañones. Al mismo tiempo, Jack aprovecha la estupidez de los guardias para robarse el cofre. Cuando una de las balas asesina a los guardias de Mercer, Jones decide matarlo con sus tentáculos y robarle la llave. Enseguida vuelve a tener suerte, pues se encuentra a Jack con el cofre, y mientras ambos comienzan a luchar encima de las velas, sus hombres saltan a sus barcos para luchar cuerpo a cuerpo. En medio de todo este desmadre, Will y Elizabeth deciden casarse. Para ello piden sus servicios a Barbossa, quien puede casarlos al ser el capitán. Así, mientras luchan contra los hombres de Davy Jones, se dan los votos matrimoniales, y luego del sí son declarados marido y mujer por Barbossa. En la batalla entre Jones y Jack, Jones logra desarmarlo y cuando sus barcos chocan utiliza su fuerza para arrojarlo lejos, pero Jack vuelve a tener suerte y regresa disparándole en la mano, lo que provoca que Jones pierda el cofre directo a las manos de Will. Para ayudarlo, Pintel y Ragetti disparan al mono contra su rival. Will no llega lejos, pues su padre lo intercepta y comienza a luchar con él, ya que no lo reconoce. Jack estaba por recuperar el cofre, pero ahí llegaría Davy Jones para intentar matarlo otra vez. Luego de ganarle en el intercambio de golpes, lo está por lograr, pero justo aparece Elizabeth para apoyarlo. Así, mientras estos se enfrentan, Jack ve pasar el tentáculo de Jones con la llave. Al mismo tiempo, Will vencería a su padre para impedir que Davy Jones asesine a Elizabeth, pero no hace mucho, pues su espada no lastima a Davy, quien justamente con sus tentáculos se propone terminar con su vida de una vez por todas. Sin embargo, se detiene cuando Jack regresa mostrándole que posee su corazón a punto de apuñalarlo. Al ver lo sucedido, Davy decide clavar su sable en el corazón de Will Turner, y son sus gritos lo que hace que Bootstrap lo recuerde como su hijo, por ello ataca a Davy. Esto les da tiempo para que el corazón de Jones sea apuñalado, pero vemos que Jack utilizó la mano de Will para ello, y es así como Will Turner muere. Pero como manda la traición, los tripulantes del holandés errante, guiados por Bootstrap, proceden a extraerle el corazón para ponerlo en el cofre para que así Will Turner se transforme en el nuevo capitán. Jack aprovecha la distracción para escapar junto a Elizabeth mientras observan cómo el remolino se devora al holandés errante. De nuevo, en el Perla Negra, Jack ordena plegar las velas y mantenerse inmóviles. Al ver esto, Beckett decide romper su acuerdo y ordena iniciar el ataque, pero justo en ese momento emerge el holandés errante y vemos que su tripulación ha recuperado su forma humana, al igual que su capitán Will Turner. Así, el Perla Negra y el holandés errante rodean a Beckett descargando todo su arsenal contra él y su barco, mientras este se queda paralizado por el miedo, aunque vemos cómo se despide de la forma más épica posible, caminando entre la destrucción y el fuego, dejando uno de los memes de cultura general más grande de la historia. Al ver esto, los demás barcos de la Compañía de las Indias Orientales deciden huir dándole victoria a los piratas, y más tarde Will y Elizabeth se vuelven a encontrar por última vez, porque ahora Will tendrá que navegar los próximos 10 años en mar con el holandés errante, pero antes de marcharse, él le entregaría su corazón para que lo resguarde. Por otro lado, nos vamos con Jack Sparrow, quien estaba en búsqueda de mujerzuelas en Isla Tortuga. Al regresar, descubre que su barco ha sido robado, y nada más y nada menos que por Barbossa, quien para convencer a la tripulación de Jack les promete llevarlos a la fuente de la juventud. Sin embargo, al ver el mapa descubriría que este fue robado por Jack Sparrow, quien está buscando el mismo destino. Así terminaría Piratas del Caribe en el fin del mundo, pero hay una escena postcréditos donde vemos cómo después de 10 años, Elizabeth espera junto a su hijo a Will que desembarque en la costa. Estas fueron las 3 películas de Piratas del Caribe. Atentos porque los siguientes días subimos las 3 siguientes historias para estar listos para la nueva historia de Piratas del Caribe, las historias del código. Sin más, esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima, adiós y un beso a todos.